Soy María Laura Chan y en este video te voy a presentar 7 pasos para escribir mejor. Estos 7 pasos los saqué de un taller de escritura que di recientemente y son los siguientes: idea, planificación, borrador, revisión, escritura, edición y difusión o reescritura. A lo largo de este video tendrás la oportunidad de saber un poco más qué hago en cada uno de estos pasos y eso facilitará la redacción de tu texto. De la idea, lo primero, tenerla clara, el mensaje. Si quizá tienes una idea pero no manejas tanta información, buscar información sobre ese tema antes de sentarte a pensar qué es lo que vas a escribir. Como les hablé de la importancia de la motivación, piensa por qué quieres escribir esto, por qué es relevante, y esto también es importante porque a veces pensamos que queremos escribir algo que nadie ha dicho, y googleas las 3 palabras y Google te da como 50 personas ya lo dijeron, entonces, ¿por qué no mejor citar a esa persona, verdad? Entonces, pensar si lo que quiero escribir es relevante para que las otras personas lo lean, porque si es para uso personal, sí es relevante siempre. Y bueno, ¿para qué lo quiero escribir? También tener en cuenta, no es lo mismo hacer un mensaje para conseguir clientes que para fidelizar clientes, que para conocer gente o convocar personas a un evento. Entonces, tener claro eso. Y bueno, lo de que ya es a quién dirigido, ya lo hablamos. Aquí puse, este es un momento de claridad, pero también de creatividad, y se da internamente. Cuando hablo de claridad y creatividad es precisamente porque no hay que limitarse a que las ideas que tengamos para escribir tienen que estar completas, porque precisamente en el proceso de migración se va a ir afinando, pero sí de claridad porque tenemos que ser como conscientes de nuestras limitantes. Yo no puedo escribir de algo que no sé y eso es, o sea, para eso hay que ser claros, ¿no? Y también como identificar cuándo tenemos la información suficiente para escribir lo que queremos escribir. Hablo de proceso interno porque de todo este proceso no van a salir palabras escritas todavía. En la planificación, yo sí sugiero que se haga en papel, y lo voy a ir de atrás para adelante con el mensaje que pongo aquí, que se haga en papel y por escrito, sobre todo las primeras veces que estamos descubriendo nuestro proceso de escritura. Cuando ya se tiene experiencia, esta planificación se hace en el cerebro mágicamente, como automáticamente, que uno ni se da cuenta. Pero al principio siempre es bueno ver claramente todo lo que va en esta planificación. ¿Cuánto tiempo tienes para escribir? Ponte una meta. Este texto lo tengo que terminar el martes y le voy a dedicar el domingo en la noche 1 hora, el lunes 2 horas de la mañana. Ya, esa es mi planificación. Y escríbelo, porque si no está escrito, no existe. ¿Qué formato quieres usar? Bueno, quiero promocionar mi podcast. No sé, yo no tengo podcast, pero Ana tiene uno. Si Ana quiere promocionar su podcast, tiene que pensar un texto para un post en Instagram, pero al mismo tiempo un texto que puede ser una nota de prensa. Entonces ya ahí ya sabe qué formato va a utilizar. Después hacer un esquema. Hay toda una parte de esquema que se les voy a dar más adelante, pero ese esquema que les voy a dar más adelante va aquí en la planificación. Después tener por escrito, esto también va en el esquema, pero les digo, enumerar las ideas que sostienen esa idea, o sea, qué cosas quiero decir en el texto, y poner resaltado qué de lo que quiero decir no puede faltar en el texto, porque a veces queremos decir muchas cosas, pero hay unas que son más importantes que otras. Después de esa planificación, yo, María Laura Chan, no es letra sagrada, hay gente que no escribe borradores y que se va de una al texto, pero yo sí escribo borradores, y sobre todo al principio de los textos, que es escribir lo que te salga, con lo que tienes en la cabeza, con la idea que ya pensaste, un poco con la planificación que escribiste, escribir lo que te salga. Y escribir lo que te salga en un borrador significa
Dar rienda suelta a tu creatividad y a tu idea. No perder de vista lo que planificaste, pero siéntete cómodo y cómoda para poner en el texto o en el papel o en el doc o en el drive o en el mail, no sé dónde escriban, lo que tu cabeza te está diciendo. Intenta que sea ordenado para que después no te des golpes con el texto, pero no sientas la presión de que ya, este es el texto final. Hay un periodista que en algún momento admiré y que de hecho no voy a nombrar por decisión, que decía que el texto final nunca es el primer texto. Entonces pensar también y tratarnos con cariño de que la escritura de ese borrador es más que todo para que todo eso que está en la cabeza vaya al papel. Después tenemos la revisión de ese borrador. Nos vamos a alejar un momento del texto porque ya necesitamos respirar y al volver al texto, volvemos con nuestra planificación al lado y chequeamos qué de lo que escribí si está acorde con esa planificación y quizá cuáles no, o qué me falta, o cuáles están fuera de lugar, algunas palabras que no dicen lo que quiero, pero funciona, no funciona, ahí va. O sea, normalmente el primer borrador es más que todo palabras y oraciones con las ideas principales y lo que vamos a hacer en el verdadero proceso es como sostener esas ideas. Aquí pongo, no seamos crueles con nosotras ni con nuestro proceso. El borrador es solo un puntapié, leámonos con amor, comprensión, pero también con atención porque nos va a facilitar después el proceso de escribir realmente el texto. Con la idea clara, el esquema organizado, con la seguridad de que ya conocemos el tema. Ya es el momento de escribir ahora en serio. Escribir en serio es escribir pensando en que voy a ser leída por otra persona. En la escritura de borradores saca todo ya, pero en escribir ya no es María Laura la que va a decir, o sea, es María Laura pensando que Carolina, Rocío y Milagros me van a leer. Entonces, hay como una otra parte que va a estar en este proceso de escritura que tiene mucho que ver con la salir de las palabras que para mí significan cosas, cambiar un poco el lenguaje o que las ideas que tengo sean lo suficientemente claras. Hay veces cuando hablamos de temas que, por ejemplo, somos expertas, damos por sentado que quien va a leer las conoce o tomamos referencias, ideas de personas que quizá las otras personas que me van a leer no conocen. Entonces, todo eso tenerlo en cuenta en el proceso de escritura. Ponerse en el lugar del lector o la lectora será fundamental para escribir el texto, porque las palabras que eliges tienen que ser acordes a lo que lees, un poco lo que les dije. Y en la escritura tenemos claro el esquema y prestamos atención a coherencia. Aquí, a diferencia en el borrador, en el escribir el texto, el esquema es nuestro pastor, lo que vamos a seguir. Si en el esquema pusimos que la idea principal, que normalmente va en el primer párrafo, tiene que ser sostenida por otras dos ideas y luego en el segundo párrafo vamos con otra idea, es eso. En el borrador normalmente uno no escribe hasta sin párrafo, pero ya cuando estamos escribiendo y presentándonos con nuestro texto sí tenemos que ser cuidadosas de que las oraciones tengan cohesión unas con otras y que los párrafos estén en coherencia unos con otros. Una de las tips como más valiosos de cualquier escritura es usar las oraciones en su forma más sencilla, sujeto más verbo más predicado. Si nos ponemos a usar oraciones complejas, que son subordinadas, no subordinadas, yo ni siquiera quise como poner un esquema sobre eso, es porque hay que hacerlo de manera muy cuidadosa. Y a mí como profesional que literalmente gano dinero por escribir, me costó años realmente aprender a usar las oraciones complejas. Entonces, si estamos en una etapa principiante o empezando a comunicar ideas que realmente no sean tan complejas, intentar hacerlo siempre usando oraciones sujeto, verbo, predicado y bueno, que siempre suene bien. O sea, la escritura tiene un ritmo y cuando nos leemos tenemos que sentir ese ritmo.
Un poco lo que les decía de un párrafo se compone de una idea central que va escrita en una oración, las otras oraciones, si usted tiene esa idea central, mejor vamos a esto que encontré en internet y no puse la fuente porque lo hice ayer muy tarde, perdón. Pero si googlean elementos básicos del párrafo, ahí les va. Hay un tema principal, bueno, aquí los elementos básicos del párrafo para esta persona son la unidad, la precisión y la coherencia. La unidad es que hay un solo tema principal en cada párrafo. A veces uno tiene la tentación de querer decir todo de una vez y que en el primer párrafo ya dijiste todo y metes como que todas las ideas ahí. No, cada párrafo nos va a hablar sobre un tema principal y las oraciones que compongan ese párrafo sustentan esa idea principal. La palabra y es como atenta, porque si pones y es que estás muy cerca de hablar de otra idea. Entonces, seamos precisas, conscientes de esto y que no debemos darle muchas vueltas también a lo que decimos. Hay mil maneras de decir las cosas, pero nosotros vamos a escoger la que sea más clara y la que sea lo más fácil para quienes nos lean. Y bueno, por último, la coherencia, que tiene que ver con que todo lo que va en el párrafo se acerca al tema principal, y aquí no lo dice, pero que también los párrafos se conecten unos con otros. No, si bien son ideas distintas, como se unen a un tema principal, tienen que tener coherencia. Yo tengo que estar pendiente con el tiempo porque a veces hablo mucho. Bueno, aquí cierro este paréntesis de cómo se escribe un párrafo, porque ya vamos por el proceso de edición. Yo siempre sugiero que para la edición reposemos el texto. Si puede ser una noche, lo máximo, porque cuando estamos sobre un texto todo el tiempo, empezamos a hablar el lenguaje de ese texto y se nos olvida que existe un mundo y que existen palabras fuera de las que ya usamos. Y entonces nos enamoramos de palabras que usamos en el texto que luego las lee el día siguiente y que ¿por qué yo dije esto? Entonces, si se puede hacer una noche por lo menos, bárbaro. Al regresar a nuestro texto, dejamos ya de ser escritoras, dejamos de ser periodistas, dejamos de ser la persona que escribe eso para convertirnos en las lectoras. Somos lectoras de nosotros mismas y a veces eso es un riesgo porque nuestro cerebro fue el que produjo eso, pero intentemos alejarnos lo máximo para que sea un proceso como más rico y que realmente podamos evaluar y ponerle atención a esas palabras que elegimos. Básicamente la edición es responder estas preguntas y hacer esto. Digo lo que quiero decir, o sea, eso que leí está transmitiendo el mensaje que quiero transmitir. Estoy usando las palabras adecuadas, las oraciones que puse tienen sentido, estoy poniendo comas donde no van y donde no van. ¿Los párrafos se sostienen por sí mismos o tengo que reestructurar los párrafos? Y lo más importante, tengo errores ortográficos. A veces le damos esa última a las computadoras que tienen correctores, pero recuérdense que eso siguen siendo computadoras, entonces hay que estar muy pendiente con esto. Y esto me recuerda a mi compañero Héctor, que creo que está por aquí, que lo tuiteó, lo puso en sus redes el otro día. Leer en voz alta nuestros textos en la parte, en la etapa de edición es necesario, fundamental, y hasta yo, que tengo 8 años escribiendo, todavía me leo en voz alta para ver qué. ¿Por qué? Porque si uno lee en voz alta, ahí te das cuenta del ritmo, te das cuenta de las cosas que suenan mal, te das cuenta de los espacios donde no van, donde sí van. Y leernos en voz alta y leernos pausado, porque leernos en voz alta así como que yo reposo no sirve. Entonces leernos de verdad, con atención y desde otro punto. Luego en la edición tenemos dos opciones: acomodar todo lo que pensamos que está mal y publicar, o de verdad decidir que no, que lo que hicimos no. Y bueno, puede ser muy cruel.
sobre todo el reescribir, porque es darnos cuenta que todo el tiempo que le invertimos a un texto quizá no fue suficiente, quizá no es el momento. Me ha pasado, puede pasar, a veces no estamos como en el mood para escribir y seamos sinceras, tipo, quizá mañana, o quizá dentro de una semana, quizá dentro de un mes. Hay textos que a mí me ha costado entrarle años, o sea, hay años. Y bueno, o sea, simplemente cosas que a tener en cuenta. Aquí yo puse las opciones que tenemos, acomodar todo lo que me disgusta, todo lo que no me siento que le sobra el texto, volver a leerlo hasta que esté lo más cercano a perfecto. Bueno, yo puse aquí esta palabra perfecto, nada es perfecto, los textos nunca son perfectos y después de que lo publicas lo quieres editar otra vez, pero en ese momento lo más cercano a perfecto es eso que tienes, entonces publicar. Si te sientes inconforme, sé sincera, prefiero volver la instancia de revisión y escribir. Por eso en el esquema, no sé si se acuerdan, yo había puesto aquí escribir, revisión, escribir texto, editar, y aquí las dos opciones, publicar o la revisión otra vez, volver a escribir, editar, y eso tú puedes estar toda la vida en eso. Pero yo creo que ya con una reescritura vas bien. Tampoco tanto. Ahora les presento a Bad Bunny, que lo amo, y yo decía, ¿cómo voy a meter a Bad Bunny en esta presentación? Y dije, bueno, voy a hacer el esquema de un texto con Bad Bunny. Por suerte no me costó tanto encontrar una foto de Bad Bunny con sombrero, porque usa bastantes. Y les quería presentar este esquema de texto porque es el básico y es con el que yo aprendí a escribir. Básicamente, el sombrero es el título. El inicio es la cabeza. Y en el inicio va a estar la idea principal, el planteamiento de lo que vamos a decir, el problema si es un problema, lo que nos va a ubicar en lo que sigue del texto. Por eso es la cabeza, que bello es Batman. Luego el cuerpo, que sería el desarrollo. En los textos argumentativos, que es donde yo saqué este ejemplo, ahí habla de tesis y argumento. Pero yo diría que nos quedamos con lo que está entre paréntesis, que ideas que defienden el tema. O no necesariamente que lo defienden, sino que lo completan y lo complementan. Y bueno, porque es que esa carita de Bad Bunny necesita un poquito de un cuerpo, ¿no? Para completarse y para llegar a un todo. Y finalmente la conclusión o cierre, que son los zapaticos, que en este caso son sandalias, pero también puede ser botas, que solemos resumir, pero también últimamente estamos pensando que el resumir no es solo, o sea, no es solo como resumir, es también los aprendizajes que nos dejan, el continuará, o sea, porque a veces escribimos textos que puede que sean una primera fase de algo. Y en caso de redes sociales, que aunque este taller no es de redes sociales, también ese cierre puede tener mucho que ver con la conexión con tu lector, el llamado a la acción que queramos tener, o si por ejemplo es la invitación a un evento, el cierre va a ser siempre fecha, hora, lugar, link, enlace, tal.